La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. 7 de la mañana con 2 minutos, aquí arrancamos nuestro segmento de entrevistas. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ya tenemos a través del Zoom al doctor Luis Córdoba. Él es especialista en seguridad y docente de la Universidad Central. A él lo hemos invitado para conocer por dónde iniciar la reestructuración de la Policía Nacional luego de lo ocurrido con el femicidio de María Belén Bernal y por sobre todas las cosas, por la grave crisis de seguridad nacional que vivimos todos los ecuatorianos. El nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, ha manifestado en recientes declaraciones que no es el momento de darle de baja a todo el alto mando de la policía, porque si no, tocaría comenzar a revisar entre los coroneles quién podría asumir el alto mando de la Policía Nacional, pero la gente se siente insegura y se encuentra tal vez en un estado de indefensión. Doctor Córdoba, ¿cuál podría ser el análisis inicial de esta entrevista en materia de seguridad? Usted, que es un estudioso del tema, ¿existe un plan que esté en curso? ¿Están improvisando? ¿No saben qué hacer? ¿Son unos incapaces que no dan pie con bola? ¿Qué debemos entender que están haciendo o no están haciendo nuestras autoridades por brindarnos nuestra seguridad? Porque durante las últimas semanas se ha escuchado muchísimo la necesidad de la autodefensa y el debate acerca del porte de armas ha vuelto sobre el tapete de los ecuatorianos. Doctor, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Un saludo cordial a la emisora y a quienes nos escuchan y nos miran. Les agradezco mucho por la invitación. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es que la estrategia o la política de seguridad del gobierno tiene enormes boquetes, fallas sistémicas y pasa por al menos tres razones. La primera, porque la agenda de seguridad del gobierno está narcotizada, es decir, se ha puesto al narcotráfico como el punto central y se descuida otros aspectos de la inseguridad que están multiplicándose. Por ejemplo, la creciente extorsión que está calando en muchos sectores de Guayaquil y de otros ámbitos suburbanos y periféricos de otras ciudades. El segundo aspecto que me parece clave es que no estamos construyendo una estrategia que se base en quitarle la base social a las organizaciones criminales. Es decir, si es que no existe una política de inclusión económica y social muy decidida por parte del Estado para que esos jóvenes que ni estudian ni trabajan puedan realmente insertarse formalmente en la sociedad, lo único que estamos diciéndoles es, miren, la única opción que tienen es vincularse a la informalidad y obviamente también a la criminalidad. Y la tercera razón me parece clave es que los aparatos de seguridad del Estado están infiltrados por el crimen. Eso es evidente. Tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, y ni decir o ni hablar del sistema de inteligencia, están infiltrados. Es decir, los datos, cada semana vemos evidencias elocuentes que mientras eso no se ha corregido, claro, las cosas están mal, porque simplemente estamos mordiéndonos la cola entre los que infiltran los aparatos de seguridad y entre los que pretenden capturar a los delincuentes. Ahora, doctor, para hacer un poco una síntesis de sus primeras declaraciones para conocimiento de la audiencia, usted nos menciona que sí existe una política de seguridad. El problema es que se han narcotizado porque han tal vez referido y centrado su atención en ese delito, en el cometimiento de ese delito en territorio nacional, y que tiene varios boquetes esa política de seguridad porque no existe una política económica y social clara para que nuestros jóvenes, los adolescentes, la ciudadanía en general encuentre otras oportunidades y no necesariamente en el crimen. Además que existen aparatos de seguridad infiltrados por el crimen, y esto tal vez podría ser lo más grave, porque el tema de la inversión está en el marco de la decisión política de un gobernante. Puede como no puede hacerlo. Sin embargo, sí es responsabilidad directa de la propia Policía Nacional y del presidente de la República constatar y observar que estos aparatos de la seguridad no se encuentren infiltrados por delincuentes. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿A quién quién es el responsable de aquello? ¿A quién le echamos la culpa? ¿O no es un tema de echarle la culpa a nadie?
A ver, yo diría en primer lugar que cuando hablamos de política de seguridad, recordemos que no hacer algo es una política del Estado también. Es decir, no es que hay una política diseñada y premeditada. Me parece que hay ahí falencias todavía. Se supone que crearon la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado para construir precisamente una estrategia. Hasta el día de hoy no sabemos ni conocemos nada de ello. Pero creo que sí hay una política intencional que apunta a convertirle al Ecuador en un país donde se segmente la protección y se segmente la represión. Es decir, dentro de los barrios periféricos y suburbanos de las ciudades donde hay mayor violencia criminal como Guayaquil, lo que se busca es construir verdaderos guetos urbanos dentro de los cuales la represión sea feroz, acusando de sospecha de crimen, como ocurre en Cristo del Consuelo, como ocurre en varias zonas delicadísimas de la ciudad. Y en otras zonas como San Borondón, donde hay toda la infraestructura para proteger a la población, para que puedan seguir movilizándose con sus yates a las oficinas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una intencionalidad que está montada precisamente en esta visión, una visión que es obviamente no solo cruel y perniciosa, sino además cruenta, porque apuesta basa su medida de éxito en el decomiso de droga y no en la cantidad de muertos que se evita o que se realizan, por un lado. Por otra parte, responsables. Hay una responsabilidad política, pues por supuesto, pues no podemos aquí evadir. La responsabilidad primera de un gobierno es entender cuál es el territorio y cuál es el contexto en el que se desenvuelve. Y lo que aquí hemos visto es una ausencia de inteligencia contextual, no entender las tendencias de la región en torno al crimen organizado, no entender la tendencia en nuestro país de la falta de empleo, de la falta de educación. Entonces, frente a esta incomprensión del contexto, vemos decisiones absurdas como la siguiente. Se restringe el presupuesto en educación, se restringe el presupuesto en salud, pero se les aumenta a la policía $1.200 millones. Se les ofrece incrementar en 30.000 nuevos efectivos para que con esa idea se mejore la protección. Entonces, algo no cuadra, porque mientras las escuelas en Guayaquil ya no pueden ni abrir por falta de infraestructura, mientras la gente no puede acceder ni a gasas ni a medicina en los hospitales, nos están diciendo que les van a dar más plata a policías y militares en vez de preocuparse por un rediseño institucional que pretenda precisamente su depuración, porque ellos no pueden autodepurarse. Ese es uno de los errores conceptuales. La policía no puede autodepurarse. La policía es una institución que tiene que estar supervisada externamente, como cualquier otra institución en un orden democrático. Solo en las dictaduras, policías y militares se autodepuran, se autovigilan, se autocontrolan, porque no tienen a quién rendir cuentas. En una democracia tienen que rendir cuentas y tienen que ser supervisadas externamente. Como no existe ese sistema de supervisión externa para controlar el desempeño institucional en su conjunto e identificar patrones de conducta muy perniciosos a nivel de las fuerzas de seguridad, claro, lo que vemos es consecuencias como las que estamos mirando en el caso de María Belén Bernal o en casos también de policías infiltrados o vinculados a crimen organizado. Ahora, doctor, ¿ha existido en algún momento de la historia que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han contado con este sistema de supervisión externa para que no se contamine? ¿Ha existido en el país una política en contra del crimen exitosa? Le pregunto esto, escuchándolo. Dos cosas, ¿no? La primera, ¿existió en algún momento un sistema de supervisión y rendición de cuentas? Yo creo que no. Y ese es uno de los problemas graves. Desde que transitamos a la democracia en el 79, la policía fue intocada y las Fuerzas Armadas también. Han sido muy poco reformadas institucionalmente. De hecho, han jugado mucho al papel como actores políticos, porque recordemos que ante la inestabilidad política, Fuerzas Armadas y Policía Nacional han sido actores determinantes para garantizar que los gobiernos caigan o no caigan. Y eso es, la historia reciente de nuestro país nos lo muestra, y las protestas de octubre de 2019 y junio de 2022 son también ejemplos elocuentes. Entonces, no ha existido un sistema. Eso hay que constituirlo, eso hay que montarlo. Pero han existido algunas instituciones que lamentablemente hoy por hoy están neutralizadas. Por ejemplo, Defensoría del Pueblo. En la Constitución del 98 se crea la Defensoría del Pueblo para precisamente darle garantías a los ciudadanos de tener una institución externa que pueda hacer vigilancia sobre este tipo de procesos.
Y en el caso, por ejemplo, de Las Dolores o el caso Filibeca, donde se le desaparecieron a varias personas acusándoles de criminales dentro de esta farmacia, en ese caso la Defensoría del Pueblo jugó un rol central, porque fue la que llevó a cabo una investigación autónoma que permitió demostrar que se había producido graves violaciones de derechos humanos. ¿Qué pasa ahora con la Defensoría del Pueblo? Está en manos de un experto en derecho aduanero, pero que conoce muy poco de derecho internacional de los derechos humanos. Entonces yo creo que sí hay que recuperar algunas instituciones. Y por otra parte, ha habido una política que sea exitosa contra el crimen. En el caso del Ecuador sí creo que han habido algunos momentos interesantes que se han apostado para mejorar estas condiciones, pero tiene que ver mucho con construir un sistema digamos, integral de seguridad. Y me parece que en un momento en el gobierno de Correa se apuntó en esa línea, pero también se descuidaron otros aspectos. Y esos otros aspectos son lo que ahora nosotros tenemos como legado. Y esos aspectos tienen que ver, por ejemplo, con aumentar la población penitenciaria de 16,000 que habían al inicio del gobierno de Correa a cerca de 40,000 cuando él termina su gestión. Lo que nos entrega es bombas de tiempo dentro de estos enormes recintos carcelarios que ahora son los escenarios de mayor violencia criminal, como hemos visto con las 7 masacres que hemos sido testigos. Ahora, doctor, muchas veces los medios de comunicación nos quedamos cortos en el análisis porque solamente recurrimos a las cifras, a las estadísticas del crimen, lo del 2021, 2020, en comparación con tal año, antes estábamos más seguros y la población comienza a replicar dichas cifras y cree que en el pasado estuvo mejor sin tomar en consideración elementos como el que usted nos trae esta mañana respecto a la población carcelaria que se ha incrementado muchísimo durante los últimos años. La población ecuatoriana, como suele comparar, porque entre lo que tenemos hoy, que es prácticamente una indefensión absoluta, y lo que vemos en otros países, la gente está hablando mucho de la política en contra del crimen que ha adoptado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Esto de aquí es tan eficiente como se lo pintan muchos medios internacionales? ¿Es tan eficiente el hecho de que él salga todos los días a mencionar que 0 crímenes en El Salvador, que septiembre es el mes más seguro de nuestra historia? Y esto, de una u otra forma, o mejor dicho, de frente, está haciendo quedar mal a todos los mandatarios latinoamericanos, sobre todo el ecuatoriano, en donde cuenta aquí casa adentro con una tasa de asesinatos, mire, histórica, pero por lo malo. A ver, yo creo que hay que siempre distinguir y matizar dos cosas. La criminalidad también tiene particularidades en los países. En El Salvador, la estructura de las maras salvatrucha, como se le conoce a una de las pandillas más importantes, es una estructura que tiene enormes signos identitarios. Es decir, primero, no hay que confundir, toda pandilla no equivale a una organización criminal, pero el pandillerismo en El Salvador se convirtió en una estructura enormemente potente precisamente por los signos identitarios. Un país que había sufrido flujos migratorios enormes desde los años 70 y 80, producto de la guerra civil en la que se encontraba, y que dejó totalmente destruidas muchas familias. Habían miles y cientos de adolescentes y jóvenes que encontraron en la mara salvatrucha un sentido de pertenencia, algo que no le otorgaba ni la familia ni el país. Y esto ha hecho que se consoliden enormemente a nivel territorial dentro de El Salvador. ¿Qué pasó con todos los gobiernos? Desde el año 2012 con Enrique Funes, el presidente que llegó por el frente Farabundo Martí, él fue el primero que pactó con las maras. Es decir, ahí hay un acuerdo, hay un proceso cíclico de acuerdo mafioso entre el gobierno y las maras para que precisamente les den réditos electorales. Hacen acuerdos, les dan ciertas prebendas a las pandillas y a cambio ellas disminuyen los índices de violencia para darles réditos electorales a los gobiernos. Esto lo reprodujo el gobierno de Nayib Bukele. Apenas llegó al gobierno, lo primero que hizo es designar a 2 asesores para que negocien un acuerdo con las maras. Y por eso al primer año de gobierno logró bajar de manera drástica la tasa de homicidios en El Salvador y comenzó a vender esta idea de que soy exitoso en mi política de seguridad. Los periodistas de El Faro, un medio digital de El Salvador, denunciaron el acuerdo con fotografías y con los propios documentos de la Fiscalía y se desmontó que habían hecho un pacto. ¿Por qué se destalla nuevamente la violencia? Porque 2 mandos de la policía de El Salvador no les detienen a 3 líderes de las maras que no debían haberles detenido. Y a partir de ahí
Se estalla la violencia y en un día se tienen más de 70 muertos, algo que no había ocurrido en El Salvador desde la guerra civil. Y a partir de entonces sale el discurso de Nayib Bukele de que va a terminar con las maras y decide, rompiendo todo esquema y orden democrático o de derechos humanos, pues a arrasar con todos ellos para llevarlos a la cárcel. ¿Esta es una solución de largo plazo? Absolutamente no. Si es que no hay inclusión social, tú puedes llenar de presos en las cárceles, puedes convertirles en grandes bodegas humanas, pero eso no va a resolver en el mediano y largo plazo la situación electoral. ¿Por qué Nayib Bukele optó por esta política? Porque recordemos que él está buscando la reelección presidencial, pues acaba de pronunciarlo. Es decir, lo que no podemos nunca nosotros dejar de tomar en cuenta es que en los regímenes democráticos, aunque apunten al autoritarismo como el de Bukele ahora, ellos trabajan mucho sus políticas de seguridad conectadas al rédito electoral que les genera. Por eso también, y permítame aquí conectar con la crisis policial del Ecuador, por eso es que es tan difícil pensar que va a haber una reforma policial en nuestro país. Porque en América Latina las reformas policiales solo han sido posibles en contextos electorales favorables para el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando hay respaldo social para el gobierno tiene toda la legitimidad de intervenir en una institución tan importante y compleja como la policía. ¿Tenemos un gobierno de esa naturaleza en el contexto actual? Por supuesto que no. Más bien al contrario, el gobierno de Guillermo Lasso es tan débil en términos políticos y electorales que lo que va a hacer es refugiarse cada vez más en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, que serán los únicos sustentos para ver si termina su mandato. Y eso es lo que genera mayor complejidad en el escenario actual, porque no va a haber reforma institucional, y al no haber reforma institucional, el peligro de que crezcan problemas de violencia más graves, como los que nacen desde de la extorsión, es enormemente grave, y eso es el problema en el que nos encontramos. Ahora, doctor, le preguntaba lo de El Salvador, porque aquí en el Ecuador lamentablemente solemos tender a la comparación cuando son realidades totalmente distintas, y en algún momento también se le acusó al expresidente Correa de haber negociado con grupos vinculados al narcotráfico para que la tasa de homicidios, de asesinatos haya bajado y se haya reducido tanto en nuestro país. Usted nos decía que tal vez habían ciertos signos de esa política que le fue útil a los ecuatorianos para sentirse más seguros, pero esta posibilidad de negociar con grupos delincuenciales, con grupos vinculados al narcotráfico y que estén cometiendo otros delitos, en estos momentos que vive el país, ¿son factibles, viables para que retorne la paz social? ¿Es conveniente negociar con estos grupos delincuenciales? Porque hay muchos que dicen que no, con la delincuencia no se conversa, y mientras tanto nos siguen matando a diestra y siniestra, doctor. A ver, me parece que en el caso del gobierno de Rafael Correa hay algunos indicios que apuntan en esa dirección, sobre todo a partir del 2014. ¿Por qué razón? Porque los sistemas de inteligencia que él constituyó, acordémonos de la famosa CENAIM, se convirtieron en sistemas de inteligencia política. Es decir, perseguían, investigaban a los opositores políticos y descuidaron el proceso de investigación de lo que era el avance del crimen organizado, que eso evidentemente ha estado presente en el país desde hace mucho tiempo atrás. Entonces me parece que ahí hay un elemento clave y hay otros más que podríamos irlos despejando en el camino. Pero lo que acaba de señalar es importante decirlo desde este punto de vista. En el país me parece que es fundamental retomar la idea de que si nosotros consolidamos una estructura institucional que pueda apuntar a mejorar las condiciones de vida de la población, es factible encontrar un contexto para mejorar el nivel de protección y seguridad. ¿Por qué estamos en el nivel de violencia? Porque se atomizaron las estructuras criminales. Esto es fundamental entenderlo. Los choneros, los famosos choneros, es una estructura que se vinculó como brazo armado sicarial al cartel de Sinaloa en los mejores años del 2010 hasta el 2016 aproximadamente. De esto existen evidencias claras. Cuando se atomizan estos grupos,
y existen múltiples organizaciones criminales que están tercerizando sus servicios de sicariato a favor de los que hacen el tráfico de mercancías ilícitas, es muy difícil bajar los niveles de violencia criminal. ¿Por qué? Porque obviamente la política está encontrándose con un enorme boquete donde no se negocia con uno, sino que tendrías que negociar con muchos, y eso es muy complejo en el contexto actual. A diferencia de El Salvador, donde la Mara Salvatrucha es una organización que monopoliza el uso de la violencia criminal y por lo tanto negociar con una es mucho más fácil para lograr esto. Esto había contexto en el Ecuador hasta el año 2015-2016. Actualmente no hay esas condiciones porque son muchas organizaciones. Vemos cómo se multiplican el número de organizaciones que están trabajando a nivel de tercerizar estos servicios de violencia criminal. Por eso me parece que no hay ese contexto, ni tampoco es el contexto apropiado, porque la negociación en ese sentido lo que hace simplemente es resolver un aspecto y patear el problema hacia adelante, porque no nos da garantías de que más adelante no vuelva a suceder. ¿Cuáles son dos aspectos centrales que en América Latina y en el mundo han funcionado para desmontar este enorme vorágine de violencia criminal? Uno, el Estado tiene que regular las economías criminales, tiene que intervenir en las economías criminales. ¿Esto qué significa? El debate del Ecuador tiene que ser ir a la despenalización de ciertas drogas. Los propios presidentes de Colombia, Brasil y México, que han sufrido tanto las secuelas de la guerra contra las drogas, han propuesto: no es posible ganar la guerra contra las drogas. La única forma es ir a la regulación de esos mercados. Si se despenaliza, se le quita el poder económico a estos grupos criminales que se favorecen de la ilicitud de esta mercancía. Este es un primer aspecto clave. El mejor país que podemos, el mejor ejemplo que podemos tomar para entender el efecto positivo que genera esto es Portugal. Miren las cifras en Portugal. Desde que Portugal entró a la regulación seria de una política de drogas, Portugal disminuyó enormemente no solo la violencia, sino fundamentalmente el consumo y la adicción, que es el aspecto central que hay que disminuir también. Y el segundo elemento central que ha funcionado en los países es ir a apostarle a una política de inclusión social agresiva, de regeneración urbana, de inclusión de la sociedad civil en los aspectos de seguridad comunitaria. Todos estos aspectos que no están siendo topados actualmente en el país, pero que han funcionado en otros contextos y que con una adecuada mirada estratégica podrían operar también en el país. Ahora, doctor, finalmente, la gente quiere sentirse segura, quiere ver que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, quiere ver a los policías que estén caminando en su sector. ¿Esta es la estrategia adecuada para reducir los índices de criminalidad, o más bien las políticas deben ser y las medidas deben ser a corto plazo, a largo plazo, tal y como usted las ha mencionado esta mañana? Algo inmediato que se podría realizar para tal vez que se reduzcan otros delitos que también se está cometiendo. El delito de la extorsión. Acá en Guayaquil, mire, a todo el mundo están extorsionando. ¿Qué hacer en ese tipo de circunstancias, doctor? Yo creo que ahí lo que hay que pensar es lo siguiente: a la acción policial y militar en territorio le está faltando un proyecto político que le dé mirada estratégica. Es decir, ¿qué pasó en Cristo del Consuelo después de este estallido, de esta explosión que se produjo? Entraron policías y militares a romper puertas de los vecinos para buscar a los sospechosos. Es decir, además de la deslegitimación del Estado, se sigue dislocando esa relación entre la sociedad y el Estado. Lo que hay que entender es que la violencia criminal crece en territorio por la deslegitimación del Estado. No por la ausencia de Estado, sino porque se deslegitima el Estado. Es decir, comienzan a tener más respeto y legitimidad ciertas organizaciones criminales en esos territorios que la acción del Estado. Pero es por la torpeza con la que ingresa el Estado. Si el Estado, además de entrar con policías y militares, porque es necesario, obviamente, dar ciertas garantías, entraría con servicios de clínicas ambulantes, entraría para invertir en las escuelas que existen en la zona y que están casi cayendo, entraría para proveer servicios básicos y bienes públicos elementales, la población iría inmediatamente ganando legitimidad y confianza en el Estado. Me parece que por eso la estrategia desde el punto de vista de la política criminal y de la política de seguridad está mal orientada. No se pueden hacer cosas de inmediato, de corto plazo, inmediatamente, por supuesto, pero se necesita tener una mirada en ese sentido. Y yo creo que lamentablemente el gobierno está pensando más en la
y en la violencia y en la inseguridad como un gran negocio. Por eso es que ya hemos escuchado que se está comprando blindados a Israel, armas largas a Israel, se está pensando en comprar tecnología antidrones, se está pensando en comprar grandes contratos de inversión en tecnología, pensando que esa va a ser la solución y descuidando algo que es más de sentido común. ¿Cómo darle con un proyecto político concreto mirada estratégica a la intervención de policías y militares en sectores tan graves como los que vive ahorita Guayaquil? Doctor, le agradecemos por su tiempo. Quiero comprometerlo públicamente para que nos acompañe en otra oportunidad para hablar sobre otro tema que también es conflictivo, el tráfico de armas. He leído algunos artículos que usted ha publicado acerca de este tema y es un tema que también deberemos abordar aquí en este informativo. Estuvo con nosotros el doctor Luis Córdoba, especialista en seguridad y docente de la Universidad Central. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias y con gusto atenderemos sus invitaciones. Listo. Que pasen muy bien. Le agradecemos. 7:26. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más aquí en Buenos Días América por la 93.3.